Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con una historia que honestamente todavía me deja sin palabras. ¿Han escuchado ese dicho de que a veces la realidad supera a la ficción, verdad? Bueno, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es precisamente uno de esos casos. Vamos a hablar de Ande, una chica que vivió una situación tan inesperada, tan fuera de lo común, que la reacción de su pareja es lo que realmente te dejará helado. ¿Están listos para descubrir qué pasó? Antes de sumergirnos en esta historia fascinante, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es una excelente idea. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, las más impactantes, las más sorprendentes y las que los harán reflexionar. Dale ese botoncito rojo que es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Vamos allá. Imaginen la escena. Una noche normal, quizás estaban cenando, viendo una película, o simplemente relajándose después de un largo día. Para Ande esa noche era especial por una razón que ella misma aún está procesando. Había estado planeando esto por un tiempo, preparándose, juntando el coraje, y finalmente, había decidido dar el gran paso. Y el gran paso era, una propuesta de matrimonio. Sí, lo escucharon bien. En un giro que pocas veces se ve a Ande con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió ser quien le pidiera la mano a su pareja. Imaginen la cantidad de valor que se necesita para romper con los roles tradicionales, para tomar la iniciativa de una manera tan significativa. Ella había elegido el momento, el lugar, quizás incluso había preparado unas palabras muy sentidas, y estaba lista para ver la reacción de la persona que amaba. Los nervios debían ser palpables. En su mente seguramente visualizaba una respuesta de pura alegría, de sorpresa emotiva, quizás lágrimas de felicidad, un abrazo eterno. Es lo que todos esperaríamos, ¿verdad? Cuando decides dar un paso tan grande en una relación, quieres esa validación, ese sí por siempre contigo. Ande, con el anillo en la mano, se acercó a su pareja, lista para pronunciar esas palabras mágicas. La atmósfera debió cargarse de una expectativa casi eléctrica. Respiró hondo y comenzó. Mi amor, quiero que pasemos el resto de nuestras vidas juntos. ¿Quieres casarte conmigo? Y aquí es donde la historia toma un rumbo completamente inesperado. La reacción de su pareja no fue lo que Ande, ni nosotros, ni probablemente nadie que lea esto, hubiese anticipado. En lugar de la efusividad esperada, en lugar de un sí, acepto, desbordante de emoción, la respuesta fue silencio. Un silencio profundo, largo, incómodo. Imaginen la punzada de duda, de confusión que debió sentir Ande en ese momento. Se había equivocado. Había interpretado mal las señales. Su pareja no sentía lo mismo. Pero el silencio no duró para siempre y cuando la respuesta finalmente llegó, fue aún más desconcertante. Su pareja, sin mirarla directamente, con una expresión impasible en el rostro, respondió algo que, según cuenta Ande, la dejó completamente petrificada. No fue un rechazo directo, ni un no estoy listo. Fue algo mucho más peculiar. Dijo algo así como, ¿en serio? Creí que tú ibas a proponerme a mí en tu cumpleaños. Sí. Lo escucharon bien. En lugar de una respuesta a la propuesta, recibió una pregunta que revelaba una expectativa completamente opuesta y a la vez, una sincronización de pensamientos casi cósmica. La mente de Ande debió de dar 1000 vueltas en ese instante. Por un lado, la sorpresa de que su pareja también estaba pensando en matrimonio, lo cual era maravillosamente reconfortante. Pero por otro lado, la revelación de que él esperaba que la propuesta viniera de ella en un momento específico, y además, que él ya tenía su propia idea de cómo y cuándo ocurriría. Fue un choque de expectativas, un malentendido que, irónicamente, terminó demostrando que ambos estaban en la misma página en cuanto al futuro, pero en diferentes páginas en cuanto a la ejecución. Esta situación, aunque pueda sonar un poco cómica por la ironía, revela mucho sobre las dinámicas de las relaciones y las expectativas que a veces tenemos, o que creemos que tienen los demás. Ande, con su valentía, decidió tomar las riendas y demostrar su amor y compromiso de una forma proactiva. Y su pareja, aunque sorprendido, también demostró su intención de futuro de una manera que, si bien no fue la esperada, reveló una profunda conexión y un deseo compartido. La conversación que siguió, según cuenta Ande, fue una mezcla de risas nerviosas, aclaraciones y, sobre todo, un entendimiento mutuo que se fortaleció con este inesperado evento.
Se dieron cuenta de que ambos se amaban lo suficiente como para querer dar un paso tan importante, pero que sus planes e ideas sobre cómo hacerlo no estaban alineados. Es un recordatorio de que incluso en las relaciones más sólidas, la comunicación abierta y sincera es fundamental. A veces asumimos que el otro piensa o siente de una manera determinada, y cuando la realidad nos golpea, nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Lo fascinante de esta historia es la ruptura del molde. ¿Cuántas veces hemos visto en películas, series o leído en libros sobre el hombre que propone matrimonio? Es un arquetipo tan arraigado en nuestra cultura que cuando Anne decidió invertir los roles, tomó a todos por sorpresa, incluyéndola a ella misma en cierta medida, ya que no esperaba la respuesta particular de su pareja. Y es precisamente esa ruptura la que hace la historia tan memorable y digna de compartir. Nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas y a reflexionar sobre cómo definimos el amor, el compromiso y el futuro en una relación. Piensen en la valentía de Anne. No esperó a que le propusieran matrimonio, sino que decidió ser ella quien diera ese paso. Eso habla de seguridad en sí misma, de un deseo genuino de construir un futuro y de una confianza en su relación. Y la reacción de su pareja, lejos de ser negativa o decepcionante en el fondo, fue una demostración de que él también estaba en ese mismo camino, solo que con un mapa ligeramente diferente. La sorpresa inicial se transformó en una comprensión mutua y, seguramente, en una anécdota que contarán y recordarán durante toda su vida. Además, esta historia pone de relieve cómo la comunicación puede ser un campo minado si no se maneja con cuidado. Anne asumió que su pareja estaría abierta a su propuesta, y él asumió que ella esperaría a su propuesta en una fecha específica. Ambos estaban proyectando sus deseos y expectativas, pero sin una comunicación explícita sobre los detalles, se creó este curioso malentendido. Sin embargo, la belleza de esta historia es que a pesar del malentendido inicial, el resultado final fue positivo. La pareja logró entenderse, reafirmar sus sentimientos y probablemente planificar su matrimonio de una manera que satisficiera a ambos. Me imagino la conversación posterior. Seguro hubo risas, abrazos, quizás alguna que otra broma sobre quién tenía razón. Pero lo más importante es que ambos se dieron cuenta de que el amor que se tenían era genuino y que ambos querían el mismo futuro. Es una lección valiosa para todos nosotros. No siempre las cosas salen como las planeamos, pero eso no significa que no puedan terminar de la mejor manera posible. A veces, los desvíos inesperados nos llevan a lugares aún mejores. Y volviendo al titular, Anne no creyó lo que vio. La reacción de su pareja te dejará sin palabras. La verdad es que aunque la reacción fue inesperada y sorprendente, lo que realmente te deja sin palabras es la confirmación de que el amor y el compromiso pueden manifestarse de formas muy diversas, y que a veces, las sorpresas más grandes son las que nos demuestran cuán sincronizados estamos con la persona que amamos, incluso cuando pensamos que no lo estamos. Es un recordatorio de que las relaciones no son estáticas, sino que evolucionan, se adaptan y a veces, nos presentan escenarios que nos hacen reír, llorar y reflexionar al mismo tiempo. Así que para resumir un poco, hoy hemos explorado la historia de Anne, quien decidió proponerle matrimonio a su pareja, solo para encontrarse con una reacción completamente inesperada. En lugar de la respuesta inmediata que esperaba, su pareja reveló que también estaba planeando proponerle matrimonio en una fecha específica. Este curioso cruce de intenciones, aunque inicialmente desconcertante, terminó demostrando la profunda conexión y el deseo compartido de un futuro juntos entre ambos. Nos ha enseñado la importancia de la valentía, la comunicación, y cómo, incluso en los malentendidos más curiosos, el amor puede encontrar su camino y fortalecerse. Ha sido un placer compartir esta historia tan peculiar con ustedes hoy. Espero de verdad que les haya parecido intrigante, entretenida y sobre todo, que les haya dejado pensando un poquito. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? ¿Qué pensarían ustedes si estuvieran en el lugar de Anne o de su pareja? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y sus reflexiones, siempre enriquecen la conversación. Y si esta historia les gustó y creen que a alguien más le podría gustar o servir de inspiración, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no están suscritos, es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, dale a ese botoncito rojo y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de nuestras próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.